Vamos a 1 Corintios capítulo 11, amén. Dice, estamos aquí, recuerden. Estamos con el verso 5, la frase donde dice, pero toda mujer que ora o profetiza. Algunos piensan que esto es evidencia clara de que las mujeres formaban parte en el culto orando y profetizando. Dicen quienes argumentan en sentido contrario son especialmente culpables de impedir a las hermanas el libre desarrollo de sus dones espirituales. No podemos negar cierta dificultad de interpretación, ya que el hecho de que se mencione aquí a la mujer orando, profetizando en público, entra en conflicto con lo que Pablo enseña en otras partes. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, del verso 33 al 35, como dice Pablo, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Timoteo 2, 11 y 12, dice que la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Analicemos el valor de los pasajes en conflicto. Es evidente que el que leímos ahorita, 1 Corintios 14, 33 y 1 Timoteo 2, 11 y 12, constituye un claro mandato en lo que se refiere a la congregación reunida en su orden normal. Dijo Pablo, no les es permitido hablar. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No permito a la mujer enseñar, sino estar en silencio. En cambio, en el verso 5 de 1 Corintios 11, describe una hipótesis que no sabemos siquiera si contaba con la aprobación del apóstol. Toda mujer que ora profetiza con la cabeza ¿de qué? Descubierta, dice, afrenta su cabeza. Entonces, posiblemente Pablo estaba corrigiendo dos asuntos diferentes aquí. Pongamos atención, no nos desvirtuemos, porque nos podemos perder. Y este pasaje, este capítulo 11 es muy controversial, pero vamos a hablar solo la palabra, nada más. No nos vamos a meter en dogmas de iglesias, o sea, doctrinas de iglesias que ponen, no, en lo que dice la palabra. Entonces veamos estos dos asuntos diferentes que Pablo estaba corrigiendo, posiblemente. Como leímos, 1 Corintios 14, 33 al 35 y 1 Timoteo 2, 11 y 12. Esta es la norma enseñada por los apóstoles y practicada en las iglesias, mientras que en el capítulo 11, verso 5, vuelvo a repetir otra vez, recoge la situación existente. Esa situación estaba solamente en la iglesia de Corinto, ¿ok? Pero toda mujer que ora profetiza, dice Pablo. En el caso de ser así, Pablo tendría que corregir dos cosas. Una, que las mujeres hablaban en la congregación, lo que hace sin dejar lugar a dudas en 1 Corintios, que leímos 14, 33 al 35, como dijo Pablo, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y en segundo lugar, que las mujeres no usaban el velo en la iglesia. Son dos posibles asuntos que está corrigiendo. Entonces, que las mujeres hablaban en la congregación en Corinto y que no usaban el velo.
Eso está del verso 2 al verso 16 de 1 de Corintios 11 que estamos viendo. Entonces, esta no sería la primera vez en esta misma epístola que el apóstol Pablo ha adoptado el mismo método en 1 de Corintios 8:10. A ver, Josué, ¿qué dice 1 de Corintios 8:10? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Bien, aquí en esta porción parece Pablo permitir comer en un templo idolátrico, que la gente coma. Pero en 1 de Corintios 10, verso 20 al 22, a ver, Rodolfo, 1 de Corintios 10, verso 20 al 22, escuchemos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ni podéis beber la copa del Señor, ni la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Ok, entonces aquí lo prohíbe como involucrando comunión con los demonios. Por eso vamos a poner atención para que ¿qué está pasando? No. Pablo ha adoptado el mismo método en 1 de Corintios 8:10, donde dice, parece permitir comer en un templo idolátrico, pero en 1 de Corintios lo prohíbe como involucrando comunión con los demonios. Hay una sencilla ilustración. Si alguien dijera que no es lícito saltarse un semáforo en rojo mientras se excede la velocidad permitida para los que manejan, no se debe comprender que esté bien exceder la velocidad permitida. Ambas cosas, exceder la velocidad permitida e ignorar semáforos rojos, son incorrectas. ¿Ok? Está sencillo la explicación que está diciendo Pablo. Calvino dice que el desaprobar aquí una cosa no significa que se apruebe la otra. ¿Ok? Puede haber contextos en que la mujer puede orar y profetizar, puesto que el contexto del pasaje que estamos estudiando tiene que ver con la congregación reunida en la iglesia en Corinto. No impide la posibilidad de que las hermanas dotadas de dones puedan ejercer su ministerio público en otras ocasiones. Por Hechos, capítulo 21, verso 9, el Severiano, sabemos que las hijas de Felipe, ¿qué hacían? A ver, Felipe, Severiano. 21:9, Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ok, recordemos bien. Recuerde, puesto que el contexto del pasaje que estamos estudiando tiene que ver con la congregación reunida, no impide la posibilidad de que las hermanas dotadas de dones puedan ejercer su ministerio público en otras ocasiones. Por hecho sabemos, capítulo 21:9, que las hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban. El pasaje no registra ningún ejemplo en el que profetizasen, ni se indica dónde lo hacían, ¿me entiendes? Ellas profetizaban, pero no decía que si lo hacían en las iglesias, en la sinagoga, en la calle, no sabemos. De hecho, llama la atención cuando Dios quiso dar un mensaje a Pablo que estaba en casa de Felipe. No usó a ninguna de las hijas de Felipe, sino que envió al profeta Agabo desde Judea para que él transmitiera ese mensaje que tenían para el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Ok? ¿Estamos bien? Amén. ¿En qué ocasiones podría una mujer ejercer públicamente sus dones? Esa es la pregunta. Las hermanas dotadas tienen la puerta abierta en reuniones para mujeres, al celebrarse reuniones en casas.
En el desarrollo de obra misionera en nuevas regiones, sucede muchas veces que los varones presentes no saben nada de la palabra, siendo incapaces de ministrarla. Entonces, si hay hermanas presentes con conocimiento y don, no quebrantan la jerarquía establecida si ellas dan un mensaje, ¿ok? ¿Sí me entienden? La pregunta: ¿deberían en esas ocasiones cubrirse las hermanas, o sea, la cabeza? La respuesta lógica parece ser que sí, puesto que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, dice la palabra. Yo no me estoy metiendo con ninguna doctrina de ninguna iglesia, solamente le estoy dando la palabra. Cada quien agarre su parte. ¿Okay? Y seguimos ahí mismo con el verso 5. Pero toda mujer que ora profetiza, dice, con la cabeza descubierta. Con la cabeza descubierta. Algunos han pensado que se refiere al cabello suelto, es decir, el pelo largo que cae suelto sobre los hombros y espalda. Parece que en la época de Pablo las mujeres no aparecían en público con el cabello largo suelto. Por eso es posible que al aparecer una mujer en la iglesia de esta forma, esto fuera lo que ocasionaba vergüenza. Algunas dificultades para esta interpretación. El imperativo en el versículo 6 es ¿a qué? A cubrirse. Lea el versículo 6. Es a cubrirse, porque si la mujer no se cubre, entonces el imperativo en el versículo 6 es a cubrirse, y el del varón en el versículo 7 es a no cubrirse, o sea, la cabeza. Esto no se presta a la idea de llevar el pelo suelto o recogido. No. Si era eso lo que quería decir, lo podría haber hecho usando palabras apropiadas para ello, en lugar de usar expresiones remotamente posibles y sumamente improbables para ese significado. Dice que la mujer que ahora profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Viene a decir aquí entonces que no reconoce el gobierno que Dios le ha dado al hombre y que no está dispuesta a sujetarse al mismo. Proclama su independencia del varón y niega la condición de cabeza del varón. ¿Okay? Así que la mujer casada tiene que estar sujeta al marido, pero debe ser un cristiano, no cristino, porque muchos reclaman obediencia y sujeción, pero ellos no se sujetan a Cristo. El varón tiene que estar sujetado a Cristo, porque Cristo está sujetado al Padre, que es la cabeza de todo. Entonces dice, lo mismo es que si se hubiese rapado. Literalmente se hace una y la misma cosa en aquella que está rapada. Ahora bien, ¿quiénes se rapaban? ¿A quién se compara la mujer que no se cubre en la reunión de la iglesia? En primer lugar, cortar el cabello, que es el principal ornamento de las mujeres, era señal de aflicción, hermanos. Entonces podemos ver que muchas hermanas andan afligidas toda la vida. Deuteronomio 21, verso 12 y 13. A ver, le muestro. Deuteronomio 21, verso 12 y 13. La meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. ¿Ya vieron? No porque te casaste y la noche de bodas a celebrar, no. Tenía que cortarse el cabello, las uñas, ella tenía que llorar un mes. ¿Cómo voy a aguantar a este hombre toda la vida? Entonces, ya luego podía tener relaciones, dice, después del mes.
y era un castigo afrentoso, hermanos. Isaías capítulo 7, verso 20. A ver, Mario. En aquel día el Señor traerá una navaja afilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Ok. Entonces, vemos aquí que cortarse era un castigo afrentoso, era una afrenta que le iban a hacer a esa nación, a ese rey, a toda su gente. Entonces, y lo que leímos en Deuteronomio son diversas leyes ahí que está establecido. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano y tomare de ellos cautivos, si vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, ya entonces dice: la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará su padre, su madre. Y ahí dice todo lo demás: si no te agradara, en el verso 14, lo que tienes que hacer. Y si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, hay diferentes. La Biblia tiene de todos y para todos. Y a veces, porque como se estudia un poco los libros del Antiguo Testamento, porque muchos dicen que ya no tienen validez, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, tanto del Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, aunque para muchos no tenga validez, tiene una enseñanza, porque dice que se escribió para nuestra enseñanza. Así que tiene validez la palabra del Señor toda. Entonces, cortar el cabello es el principal ornamento de las mujeres. En segundo, parece ser que la sociedad de Corinto, las esclavas llevaban la cabeza rasurada. En tercero, en el mundo antiguo, la mujer adúltera que traía la vergüenza sobre su esposo sería humillada públicamente rapando su cabello. Cuarto, aquellas que querían eliminar las distinciones entre hombre y mujer, dos textos de Luciano ilustran que el cabello corto en una mujer se consideraba hombruno de una esposa fugitiva en compañía de 3 esclavos que se habían fugado. Una mujer con el pelo muy recortado al estilo espartano, con apariencia de muchacho y muy masculina. Y esos cortes muchas hermanas lo utilizan, muchas predicadoras usan ese tipo de corte como hombre. De una mujer lesbiana llamada Megilia, quien después de quitarse la peluca dejó ver la piel de su cabeza, que estaba afeitada muy al ras, al igual que en el caso del más vigoroso de los atletas. Comúnmente se sugería que el pelo corto, la cabeza rapada, era el distintivo de las prostitutas corintianas, pero no existe ninguna evidencia de la época para apoyar esa opinión. Parece ser uno de esos casos en que la conjetura de un erudito se convierte en una nota a pie de página para un segundo erudito y en una premisa para un tercero. Y hay muchos eruditos o teólogos que aseguran tantas cosas que no sabemos cómo fue en realidad. ¿Okay? Continuamos con el texto. Dice: si la mujer no se cubre, que se corte la cabeza. No, que se corte el cabello, dice. Este imperativo no debe tomarse como un mandamiento, sino como una expresión de lo que se precisaría para ser consecuente. Es decir, si la mujer no se quiere cubrir, lo lógico sería entonces que se cortase el cabello o que se rapase. Así de fácil y sencillo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿que se qué? Que se cubra. Por un lado, debemos notar que los dos verbos empleados en este argumento, uno se refiere al cabello muy corto y el otro a la cabeza ¿qué?
rapada. ¿Ok? Y por otro lado, la expresión que se cubra implica necesariamente una cobertura exterior. Como ya hemos considerado, este mandamiento crea especiales dificultades para la postura del pelo suelto y el pelo recogido. En base al versículo 15, estamos en Corintios 11, en el verso 15, a donde dice: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Algunos enseñan que el cabello de la mujer es su cubierta, pero según el versículo 6, volvamos al versículo 6, si la mujer no se cubre, ¿qué dice? Lo que evidentemente implica que si la mujer se podía cortar el cabello, es porque lo tenía largo, y aún así se tenía que cubrir. La conclusión lógica es que el cabello no puede servir a estos efectos como velo. ¿Ok? Dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es ¿qué? Imagen ¿Y qué? Gloria de Dios. El hombre es imagen y gloria de Dios. Pablo nos introduce para su segundo argumento en la esfera de la creación, del verso 7 al verso 12 de primera de Corintios 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Lo del verso 7: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria de ¿quién? Del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque si como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. El por qué, con qué comienza, indica Pablo, se propone a reforzar el argumento de los versículos 4 y 6, que los varones no deben cubrirse mientras que las mujeres sí. Sin embargo, lo van a hacer con un argumento diferente. Si hasta ahora ha desarrollado el tema de Cristo como la cabeza del varón, ahora inicia otro. El varón es la gloria de ¿quién? Imagen y gloria de ¿quién? De Dios. De Dios. Ok. Entonces el versículo 7 y 8 que ya leímos, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. El Espíritu Santo entonces nos lleva ahora al relato divinamente inspirado de la creación en el libro de Génesis. El capítulo 1 de este libro nos aclara en el verso 27 y 28. A ver, Rodolfo, Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Que en cuanto a su naturaleza esencial y categoría, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Era el propósito de Dios que ambos compartieran el dominio sobre la creación. El capítulo 2 del verso 18 al 25, Josué. Génesis 2, 18 al 25. Ahí explica en cuanto a las funciones que iban a desempeñar. Y dijo Jehová Dios:
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Aquí vemos las funciones que iban a desempeñar tanto Adán y Eva. Había diferencias significativas entre los sexos por designio de Dios. Entonces el hombre fue criado primero y ya había empezado a cumplir las tareas que Dios le había encomendado antes de que la mujer fuera criada. De hecho, el hombre fue criado directamente y no sacado de la mujer. Allí estaba Adán solo, recién salido de la mano de Dios, y nos dice el Espíritu Santo en el verso 7 de 1 de Corintios 11, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Ok? Amén. Él es imagen de Dios. La imagen y la gloria de Dios. El virrey de Dios en la creación, investido con la misma gloria de Dios como su representante oficial. Pero se enfatiza su soledad en medio de todo lo creado a causa de su naturaleza especial. Podría él dar nombre a los animales, pero sin hallar, dice, compañera entre ellos. Por eso Dios le dio una esposa de su propia sustancia, quien podía serle ayuda idónea. Y según dice el Espíritu Santo del verso 7 al 9 de 1 de Corintios 11 que ya leímos, la mujer es la gloria del varón. Esto se refiere al hecho de que Dios hizo a la mujer a partir del varón y le asignó el papel de pareja, ayuda y compañera del hombre para complementarle en las tareas que Dios le había encomendado. La mujer pues será la gloria del varón, del mismo modo que el varón era la gloria de Dios. Y el varón experimentó en la mujer y su función todo el gozo y el placer que Dios experimentó en el varón y en su función. Es importante observar que el apóstol Pablo fundamenta su argumento en acontecimientos anteriores de la caída del hombre, de modo que la redención no altera el papel del varón y de la mujer. ¿Y cómo podemos definir la expresión Él es la gloria de Dios? Bueno, puede querer decir que la existencia del uno acarrea honor y alabanza al otro. ¿Ok? Alguien ha sugerido la analogía de una obra de arte que es la gloria del artista, ya que a la vez da expresión a una parte de esa persona y acarrea alabanza y honor a sus habilidades. Por lo tanto, siguiendo el simbolismo empleado por el Pablo, el varón no debe cubrirse la cabeza, porque sería lo mismo que velar la gloria de Dios, que es el hombre. Sigue diciendo Pablo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, dice la palabra. Pablo pone ahora conclusión a su argumento, por lo cual, esta frase, pero ¿a qué argumento? Al primero, versículos 3 al 6, que ya vimos, o al segundo,
versículos 7 al 9 también que ya leímos, o a ambos. ¿Y a qué se refiere la expresión señal de autoridad sobre su cabeza? Se presupone, por el contexto, que la cobertura, aunque no se menciona, es la señal de la autoridad. Y se trata de un símbolo externo de la sujeción de la mujer a la autoridad del varón. Sin embargo, otros han pensado que lo que aquí se afirma es la libertad de las mujeres sobre sus propias cabezas, teniendo la facultad en cuanto a si deciden cubrirse o no, pero el contexto habla de la autoridad del varón sobre la mujer, no de la autoridad de la mujer sobre sí misma. Y hay muchas mujeres cristianas que no nada más ellas tienen la autoridad en su vida, en el hogar, sino que también al hombre le han quitado la autoridad y mandan al hombre. Y la mujer es la cabeza del hombre, de la casa y de todo. Todo lo que dicen se designa. Y todo eso va al fracaso. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso es de la carne, del orgullo, del diablo, de quien usted quiera, menos de Dios. Y usted como varón no puede darle la autoridad a la mujer, pero usted debe de sujetarse a Cristo. Cuando uno se sujeta a Cristo, cuando usted le habla a alguien, el Espíritu Santo redarguye la vida de la persona, del otro. Pero si usted no se sujeta, le dice una, la mujer le dice dos, tres. Tengamos cuidado en ese aspecto también. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quiénes? ¿De quiénes? Por causa de los ángeles, dice la palabra. ¿Quiénes son los ángeles en este versículo? La frase podría significar que la modestia de las mujeres y su sumisión a la jerarquía ordenada por Dios puede ser objeto de interés hasta para seres angélicos que se hallen invisiblemente presentes en el acto del culto. En este sentido, no debemos olvidar que los ángeles son servidores de los creyentes. Hebreos 1:14. Lemuel, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otro lugar, Pablo dice que su ministerio era visible para los ángeles. Ahí lo dice en 1 Corintios 4:9. Mario. 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Ya escucharon? Espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Miren, los ángeles se interesan por los asuntos de la salvación de los hombres. Roberto, Lucas 15:10. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Aleluya. Y 1 de Timoteo 5:21. Norma. 1 de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
Entonces podemos decir que hay ángeles en este lugar, así como cantamos. ¿Okay? Entonces sabemos muy bien cómo Satanás estropeó todo lo que Dios había creado bueno en un principio y disminuyó la gloria de las funciones del hombre y de la mujer. Pero Cristo, la simiente de la mujer, ha venido para deshacer las obras del diablo. Eso dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8. A ver, Josué. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Ahora la iglesia le está mostrando a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios al ver cómo el hombre y la mujer son restaurados para Dios y para sus respectivas funciones según la intención original de Dios. Los ángeles observan cómo hombres y mujeres, por amor a Cristo, hacen uso de los símbolos que indican su reconocimiento del orden que el Redentor ha establecido para ellos. Efesios capítulo 3, verso 10, Verónica. Efesios 3, 10. Forme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. ¿Por qué Pablo añade por causa de los ángeles? ¿Por qué añade esta frase? Sugerimos que los ángeles son espectadores de lo que está sucediendo en la tierra en la actualidad, como lo fueron de lo que aconteció en la creación. En la primera creación vieron cómo la mujer usurpó el puesto de gobierno sobre el hombre. Ella tomó la decisión que Adán debiera haber tomado, y como resultado de esto entró el pecado en la raza humana con su indecible estado de miseria y mal. Dios no quiere que lo que sucedió en la primera creación se repita en la nueva creación. Por eso algunos dicen que cuando la mujer tomó la primera decisión, echó a perder todo lo entregó a Satanás, y por eso ya no se le dio, no vas a estar bajo autoridad del varón ahora. Cuando los ángeles miran, Él quiere que vean a la mujer actuando en sujeción al hombre, al esposo, al cristiano. Está dura esta palabra y puede haber mucho debate sobre esto y no podemos llegar a ninguna conclusión al final. ¿Okay? Cuando los ángeles miran, Él quiere que vean a la mujer actuando en sujeción al hombre, indicando esto de manera externa mediante una cubierta sobre su cabeza. Otros argumentan que ángelos quiere decir mensajero en asuntos terrenales, de modo que la frase podría decir a causa de los mensajeros. Sabemos que muchos siervos de Dios pasaban de una iglesia a otra en la época apostólica, cumpliendo diversos ministerios con una palabra análoga, y en caso concreto estos se llaman mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo, como dice 1 de Corintios 8:23, Severiano. 2 de Corintios 8:23. Sí. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros
de las iglesias y gloria de Cristo. Amén. Estos siervos de Dios provenían de iglesias donde las mujeres usaban el velo y les sería motivo de escándalo el ver a las hermanas en Corinto tan emancipadas que prescindían ya del velo en el culto y en actos del ministerio, como si no quisiesen admitir la señal de la jerarquía divinamente establecida. Continuamos. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ¿ni qué? Ni la mujer sin el varón. Algunos emplean Gálatas capítulo 3 verso 28. A ver, Edith, Gálatas 3, 28. ¿Qué nos dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok. Algunos emplean esta porción para desechar las distinciones entre varón y mujer y poner a las mujeres en un plano de igualdad con el varón respecto a tomar parte pública en las reuniones de asamblea. Pero el pasaje citado en Gálatas se refiere a las condiciones por las que recibimos la salvación y nuestra gran herencia, o sea que no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Porque una de las bases de la interpretación bíblica es que es un texto, sin su contexto es un pretexto. No podemos hacer una doctrina o algo, afirmar algo. Tenemos que ir parte por parte. Pero el pasaje, le vuelvo a repetir, citado en Gálatas, se refiere a las condiciones por las que recibimos la salvación y nuestra gran herencia, y no cabe duda de que en ese sentido no hay diferencia entre varón o mujer, judío o griego, esclavo o libre. Sin embargo, aunque un niño se salva bajo las mismas condiciones que sus padres en cuanto a las funciones, bien sea en la familia, bien en la iglesia, el señorío de Cristo no elimina la distinción entre varón y mujer, o entre padre e hijo. En el Señor, el niño cristiano debe obedecer a sus padres, según Efesios 6:1, y más aún siendo creyente que antes de serlo. Creemos que la expresión en el Señor apunta a que las distinciones entre los papeles respectivos del hombre y de la mujer, así como su complementariedad, no son eliminadas, sino restauradas de acuerdo con los propósitos originales del Dios creador. Esa es la parte. Y la idea del unisexo no surge de la redención, como tampoco, por supuesto, surgió de la creación. Continuamos. ¿Está claro, hermano, la palabra? Son estudios muy sencillos, pero muy claros para aquellos que no tenemos estudios teológicos. Es fácil. Dice que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pablo no quiere decir que su preocupación por el buen orden en el culto sea motivo de que el varón se crea superior a la mujer. No, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Aunque haya subordinación de la mujer al hombre, ambos son mutuamente dependientes. El uno no puede existir sin el otro. Todos los seres humanos, incluido el varón, por supuesto, venimos al mundo por medio de la mujer como madre. Entonces se necesita el uno al otro, y la idea de subordinación no milita en absoluto contra la idea de independencia mutua. Y Pablo añade, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Y Dios ha creado este perfecto equilibrio para indicar que el uno no puede existir sin la otra, de modo que no haya ninguna causa justificada
para quejarse. Así que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Ligados, en otras palabras. Sigue diciendo Pablo: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esa es la pregunta. Y Pablo nos introduce para su tercer argumento en la esfera de la naturaleza. Rodolfo, 1 Corintios 11, versos 13 al 15, ¿qué nos dice? 11, versos 13 al 15. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Por todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ok. Entonces Pablo introduce este argumento del verso 13 al 15 y lo hace apelando al propio juicio de ellos, de los corintios, y a su sentido de lo que es propio o decoroso basado en la naturaleza misma. La naturaleza misma, dice, hay una pregunta, ¿no nos enseña? Claro que la naturaleza nos enseña. Aquí significa el sentido innato de lo decoroso o apropiado. Veamos otro ejemplo del mismo término en la carta de los Romanos, capítulo 2, verso 14. Dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y Pablo apela a un sentimiento innato que se basa en la diferencia objetiva en la constitución de las cosas. Y dice: al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. En estos días, cuando los creyentes quieren seguir la moda del cabello largo, vale la pena volver a repetir esto, aunque no sea muy popular. Lo que la naturaleza enseña es que si el varón se deja crecer el cabello, es una deshonra para él. El que los varones lleven el pelo corto lo demuestran millares de pinturas, relieves y esculturas de la época. Lo importante es que el cabello, tal como se expone aquí, sirve para la diferenciación de los sexos. La confusión de los sexos siempre ha sido señal de depravación a través de los siglos. Una ocasión vino un joven misionero aquí a Jaltipan, tenía el cabello largo, y lo llevaron ahí a San Pedrito, y esas hermanas de refajo, ¿ves cómo se vestían? El Espíritu le habló, empezó a hablar en lenguas. Al terminar, el hombre fue confiado en el joven, preguntarle a la anciana que hablaba el dialecto, que se hablaba inglés, y el intérprete le dijo que no. Y dice: es que Dios me habló y me dijo que es malo que yo traiga el cabello largo, me lo debo cortar, porque es deshonra y que me lo corte ya, si no viene contra mí. Entonces Dios a veces usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los fuertes, dice la palabra. Y Dios tuvo que usar a esta anciana, hablando dialecto, para decirle que era deshonroso a él como hombre traer el cabello largo. Y saliendo de la reunión en ese mismo lugar, le cortaron el cabello, porque él creyó, él obedeció la palabra. Si hubiera sido un cristiano soberbio, orgulloso, joven, arrogante, no lo hace. Pero quién sabe qué hubiera pasado con él. No lo sabemos qué hubiera pasado con él. La
mejor se lo iba a poner en un ventilador el Señor para que se lo cortaran bien a Rafa. Entonces, porque es contra el orden natural, hermanos, que el hombre tenga el cabello largo. Aquí en México hay una iglesia de esos hombres que se han convertido, que tienen el cabello largo. Ya murió el líder fundador aquí, pero hay iglesias a donde hay hombres que traen el cabello largo. Ellos creen que están honrando a Dios, y no es así, hermanos, no es así. Yo no sé si el diablo les habló, les dio una profecía, que estaban perfectamente chulos y bonitos delante de Dios, pero no es así. Y tengamos cuidado, porque muchas veces el diablo, como es ángel de luz, y te habla lo que tú quieres saber, lo que tú quieres escuchar, eso te dice también Satanás. Y tú te vas feliz, y es que Dios me habló, y sí, estás perfectamente, pero camino al infierno. ¿Ok? Cuando recién llegué aquí, aquí visitaba uno que se llamaba Jesús Adrián Romero, un chaparrón, y me da risa porque lo único que le quedaron fueron los zapatos, que era del chorro que traía. Y dice, mira lo que me quedaron. Digo, quítate todo eso, porque Dios hace todo completo. Pero lo traía de recuerdo todavía. Y digo, no, me dice, hermano, voy a 10 iglesias, te voy a llevar a predicar. Digo, no, yo no soy ni misionero ni evangelista, no. Yo aquí, mi lugar es aquí, no. Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Te voy a llevar y vas a ver. No, por mí no te preocupes. Mejor, digo, visítalas tú o lleva a otras personas, pero yo sé mi función que tengo, hermano. Uno debe saber en el área que está funcionando. Entonces, ese no es mi trabajo. Puede ser el trabajo de cualquiera de ustedes que esté sentado aquí, pero el mío no. Dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Lo que es deshonra para el varón, que es el cabello largo, es ornamento, o sea, es gloria para la mujer. Otra nota más acerca de la diferenciación de los sexos. A la mujer el cabello largo le aporta distinción y le aporta honra. ¿Ok? De la misma manera que en Éxodo 28:2, las vestiduras espléndidas de los sacerdotes eran para darles honra y hermosura a ellos, de modo que los distinguían a los que los separaba de los demás, y al mismo tiempo les conferían dignidad y honor para su sagrada tarea. Por eso es que muchos americanos, los anglicanos, metodistas, no se suben con saco o corbata, traen todo, pero se ponen como una capa, o sea, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman, toga, no sé, pero así predican ellos, la mayoría de ellos tienen diferentes colores. Y usted, una congregación de los afroamericanos, nunca van a estar serios así. El pastor está predicando y está el pianista, se levanta uno, y el pastor brinca también. Hay unos que usan hasta coronas como reyes, porque como somos reyes y sacerdotes según Pedro, predican, traen su corona de oro, pero aquí estamos. Entonces, Dios pensaba que concedía a las mujeres un don bello y glorioso, el darles un cabello largo y hermoso. Es gloria para ellas, aunque es cierto que la naturaleza no dota a todas las mujeres por igual de un pelo largo
y hermoso, ¿ok? Porque no todas las tienen así. Es una realidad. No se sientan tristes o se sienten alegres que gracias a Dios que no me dio un cabello bueno y hermoso, sino dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Vamos a terminar con esta frase ya. El argumento ahora es que la congregación, la sensibilidad de la mujer y mucho más su espiritualidad y amor por el Salvador la llevará a velar su propia gloria para no distraer la atención de los demás hacia Dios mismos. Algunos han dicho, a la luz de este versículo, si el pelo les dado en lugar de velo, sobra el velo y basta el pelo largo. Pero esto contradice lo que Pablo ha acabado de decir en los versículos 5 y 6, que si la mujer no se quiere cubrir su cabello largo, entonces que se lo corte o se lo rape. Por lo tanto, es evidente que aunque tenían el pelo largo, aún así el apóstol les manda cubrirse. Entonces, ¿qué significa que en lugar de velo les es dado el cabello? Debemos empezar por considerar que la palabra griega aquí para velo no es la que se traduce por cubierta en los versículos anteriores, sino que se traduce por vestido en Hebreos 1:12. Pablo está argumentando por analogía que a las mujeres les es dado por naturaleza el cabello como un adorno natural, de la misma forma que se puede colocar un chal o una estola como un complemento a su vestido para adornar. Y es evidente además que mientras la cubierta de los versículos anteriores tenía el propósito de ocultar, esconder o cubrir, el velo de este versículo tiene el propósito contrario, es decir, adornar. ¿Ok? Hagamos una pequeña recapitulación. En la sección que termina aquí hemos podido ver tres glorias diferentes: el hombre como la gloria de Dios, la mujer como la gloria del hombre, el cabello largo de la mujer como su propia gloria de ella. Y después de esto parece lógico preguntarse qué gloria se debe ver en la iglesia. Y la única respuesta posible es la que Pablo nos ha estado sugiriendo: la gloria de Dios. Por lo tanto, la mujer debe cubrir su propia gloria, es decir, su cabello largo. Además, la gloria del varón, que es la mujer, debe ser cubierta, pero la gloria de Dios, que es el hombre, no debe de ser cubierta su cabeza. Y para el otro domingo, si Dios quiere, vamos a finalizar la última frase con todo eso. Si alguno quiere ser contencioso, lo dejamos para el próximo domingo. Póngase de pie. Está bueno e interesante. O tienen más dudas que preguntas, yo creo. Hay que estudiar un poco de historia para completar todo esto. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por tu palabra. Esta palabra ilumine, alumbre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos poner por obra, Dios, que tu Espíritu Santo sea quien nos revele a cada uno de nosotros lo que tengamos que hacer o no hacer, Dios. Y por lo tanto, en esta mañana, esta palabra quede increpada en el corazón, Señor, para nuestra fortaleza, para nuestro conocimiento, Señor, y que ahondamos en lo personal para investigar, Señor, con sinceridad, guiados por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Danos tu gracia, danos de tu favor y de tu misericordia. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Ha llegado el momento de alabar y bendecir tu nombre, Señor, y como